Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hablamos?, donde hoy vamos a hablar sobre la ONU y si esta está siendo deslegitimada. La ONU se creó en 1945 para evitar conflictos, promover la cooperación y establecer reglas comunes, pero hoy en día esta está siendo cuestionada. Con lo que hoy queremos analizar si la ONU sigue cumpliendo su rol inicial, qué está ocasionando las fallas que tiene y por qué. Para el día de hoy, en esta entrevista vamos a tener a Carlos Cabrera, un comunicador politólogo experto en el tema. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Cuéntame, ¿qué necesitas? A ver, Carlos, para empezar quisiéramos preguntarte, ¿cómo describirías el papel actual de la ONU y si esta está cumpliendo con el propósito inicial que se estableció cuando se creó en 1945? Para iniciar, creo que habría que generar un marco para entender. El mundo de 1945 era un mundo post-Segunda Guerra Mundial, donde habíamos pasado 2 guerras mundiales y donde la estructura del mundo occidental había cambiado. Muchos de los países de Europa necesitaban reconstrucción, habían crímenes de guerra que habían que ser juzgados, como genocidio hacia la comunidad judía, y además de eso había un régimen internacional económico que estaba en replanteo, pasando desde de la libra esterlina hacia el dólar como el patrón que iba a regir los próximos 40, 50 años. Entonces era un mundo completamente distinto y el objetivo básicamente de las Naciones Unidas es generar un constructo de paz y seguridad para el mundo. Sin embargo, las Naciones Unidas en general, al ser un organismo estructurado en base de los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, lo que generó fue una traba institucional dentro del organismo principal de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, en los cuales estos 5 ganadores, que son Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China y otros más, tienen un poder específico de veto que impide que exista un balance real en relación hacia cómo funciona el sistema de Naciones Unidas. Esa traba institucional hoy por hoy impide que las Naciones Unidas ejerza el poder que debería ejercer frente a la necesidad de soberanía de los estados-nación del resto del mundo. Y precisamente, como dices, con la ONU bloqueada por el poder de veto de ciertos países en el Consejo de Seguridad y de la mano también con ciertas polémicas que se ha visto involucrada, como recientemente el caso de la UNRWA, donde un grupo especializado en promover ayuda en Palestina se encontró que hay sospechas de que estuvo aliado a un atentado de Hamas. Eso fue una polémica bastante popular, también con escasos intervenciones en ciertos conflictos que hay alrededor del mundo precisamente por el problema de veto que indicas. ¿Crees que esto lleva a que la ONU esté perdiendo legitimidad hoy en día? Creo que la ONU lleva perdiendo legitimidad durante varias décadas. Si bien su trabajo como sistema de Naciones Unidas funciona en relación hacia los organismos como el PNUD, UNICEF, que tienen trabajos muy específicos, en el caso de preservar o promover la paz y la seguridad mundial, tiene un problema grave, que es que los estados-nación ya no son solo el único actor dentro del sistema internacional, sino que tienes actores externos que pueden ser como organizaciones beligerantes, que en este caso terroristas, depende de qué país esté definiendo a Hamas. Y también tienes otro tipo de lógicas como el crimen organizado transnacional y las economías delictivas que influyen dentro de los procesos en los cuales los estados toman decisiones. En el caso del conflicto Israel-Palestina en Gaza en estos momentos, en estos últimos años, el conflicto ha sido viciado también por la capacidad de los estados, tanto de Israel como el Estado no reconocido de Palestina, de generar fake news y generar olas de desinformación en relación hacia lo que sucede dentro del conflicto. Esto complica la situación para Naciones Unidas porque tienes estados que comienzan a creer que la legitimidad de las vocerías de Naciones Unidas no son correctas y que las decisiones de Naciones Unidas no son correctas al mismo tiempo. Entonces, eso complica la toma de decisiones y hace que un conflicto se complejice no solo desde el lado bélico o desde el lado del combate, sino que el conflicto se traslada después a la creación de narrativas con
con un intento político objetivo de azuzar a ciertas personas en apoyos internos o externos en relación, por ejemplo, en Israel. Con esto de que está pasando en la crisis de Gaza o en Ucrania, vemos bastantes bloqueos, o sea, la ONU sinceramente no aporta sinceramente en nada. ¿Usted cree que más esto es un fallo de la ONU o tal vez de su Consejo de Seguridad? El dilema, como lo acabas de decir, está dentro del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es ese organismo principal dentro de Naciones Unidas que tiene la capacidad de ejercer el poder a través de diferentes acciones que pueden ser medidas económicas de bloqueo o pueden ser medidas militares específicamente. Sin embargo, al tener el poder de veto, los Estados Unidos van a proteger a quien es su potencia media en la región, que es Israel, y lo que va a hacer es que cada resolución que se intente sobre Hamas, sobre el territorio palestino, sobre el reconocimiento de Palestina como un Estado-nación, generalmente va a caer en un bloqueo burocrático que no va a terminar de salir. Entonces hay muchas voces, por ejemplo, si no estoy mal, México ha tenido una propuesta en relación, México y Dinamarca han tenido una propuesta en relación a cambiar el estatus de la votación dentro del Consejo de Seguridad y remover, como reinstitucionalizar el Consejo de Seguridad en base a las amenazas y los riesgos que tiene hoy por hoy el mundo, que no es el mismo mundo de 1945. Entonces, precisamente se podría decir que esta percepción de los fallos de la ONU, más que ir directamente hacia la ONU, es fallo del sistema con el que se creó. ¿Tú consideras que debería hacerse una reforma? Sí, pero lo que hay que entender es que la ONU es un engranaje dentro de todo el sistema internacional creado post Segunda Guerra Mundial. Entonces tienes Bretton Woods, que es como el engranaje donde nace el FMI, el Banco Mundial, y el GATT, que después se transforma en la WTO, y como todo este régimen también se transforma en regímenes de comercio internacional, es parte de una estructura, es como la parte inicial de una estructura, que sin embargo no llega a cumplir su misión oficial, que es mantener la paz y la seguridad mundial. Entonces, ¿cómo mantienes la paz y la seguridad mundial si el sistema cambió? Si tienes otros actores que ya no son los estados, es muy difícil que exista una tercera guerra mundial entre solo estados. Tienes empresas hoy por hoy multinacionales que tienen más poder que un estado, planteándole Ecuador, por ejemplo. Tienes OpenAI o Microsoft, tienen mucho más poder y ejercicio de influencia dentro del sistema internacional que el Ecuador, y mucho más impacto, mucho más trascendencia. Entonces, cuando tienes un sistema que tiene otros actores y otras interdependencias, otras formas de relacionarse, ¿cómo es que las medidas que tú tomas frente a esas amenazas de seguridad siguen siendo las mismas? Ese es el dilema que se está planteando y por lo cual la legitimidad y el funcionamiento del modelo de Naciones Unidas no termina por enrascar en el mundo hoy. De hecho, se vio también desde la pandemia. ¿Y tú crees en ese caso que entonces la ONU puede perder importancia si no hace una reforma importante o masiva en su estructura? Sí, cada vez más, sobre todo porque tienes cada vez más líderes con tendencias autoritarias dentro del poder en países claves que hacen que el sistema internacional pierda influencia. El sistema de Naciones Unidas depende de donaciones de los estados. O sea, la plata que maneja Naciones Unidas sale sobre todo principalmente de los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos recorta ese financiamiento a Naciones Unidas y a diferentes intereses, lo que va a hacer es que los problemas del mundo que Naciones Unidas abarca dejen de tener la capacidad en diferentes territorios del mundo de ejercicio. Entonces, por eso ves que cada vez hay más programas que están cerrando, más gente que trabajaba en cooperación internacional está desempleada, y tienes casos como USAID, por ejemplo, para dar como otro lado, donde hay un desfinanciamiento de diferentes programas que ayudaban a mitigar en relación hacia lo que hacía Naciones Unidas.
Tú nos mencionaste hace un rato el tema de que cada vez los países están como que gobernados por ciertas autoridades un poco más dominantes. En este caso, como Venezuela, la ONU documenta violaciones graves en este caso y tal vez tiene alguna posibilidad de actuar con lo que está pasando en Venezuela. No, principalmente porque, o sea, podría actuar, y de hecho han habido sanciones en contra de Venezuela. Sin embargo, el dilema está en que el sistema internacional funciona bajo un principio que es el principio de la anarquía. Todos los estados dependen de sí mismos porque no existe un estado mayor que controle a todo el resto. Al no existir un estado mayor que controle a todo el resto, cada estado lo que hace es una disputa de poder. De alguna u otra manera, las Naciones Unidas y las instituciones internacionales lo que han hecho es tratar de mitigar los conflictos en relación a temas muy específicos. Sin embargo, tú no puedes obligar, dentro del derecho internacional público, hay estados, y cuando tú adquieres el carácter de estado, tienes un carácter de soberanía, y hay un principio que es el principio de soberanía de los pueblos. Entonces, cada estado puede decidir sobre sí mismo y nadie puede meterse en relación a esa decisión. Al no poder meterte dentro de esa decisión y hacer ese un principio de derecho internacional público, es muy complejo que puedas atacar o tener algo como atacar al problema de lo que está pasando hoy por hoy en la dictadura en Venezuela. Y yendo más hacia el tema de la credibilidad que tiene la ONU como institución, yo quisiera preguntarte qué opinas de, ya te mencioné la polémica de la UNRWA, pero también hay muchos casos donde la ONU interviene en misiones de paz con los cascos azules en ciertos países, donde han habido muchísimos casos documentados y certificados donde cascos azules han cometido ya sea abusos sexuales o explotaciones a la gente de esos pueblos que en teoría intentan salvar. ¿Crees que eso también quita deslegitimidad de la ONU o...? Sí, cada acción, y esto yo diría que quita legitimidad a cualquier tipo de institución. Cuando lo que tú dices no es congruente con lo que haces, generas un vacío comunicacional, un ruido comunicacional que impide que la gente que es la audiencia logre identificar lo que le estás diciendo. Creo que Naciones Unidas, al abarcar tantas cosas, al ser un sistema que abarca tanto, deja de depender de sí misma como un órgano central. Entonces, cuando tú dejas de depender y tienes tanto, no puedes controlar todo. Lo que debería haber es un proceso de fiscalización y transparencia en relación hacia las actuaciones de Naciones Unidas. Hay casos de corrupción adentro de Naciones Unidas, de diferentes organismos de Naciones Unidas, y si hay algo que se necesitaría dentro del sistema de Naciones Unidas es generar un sistema de transparencia y accountability que permita recuperar de alguna otra manera la marca Naciones Unidas en ese sentido y que permita verificar qué es lo que ha pasado, cuáles son los abusos, y cómo remediar ese tipo de abusos, porque han pasado y inevitablemente son evidentes. Claro. Ya para terminar esta pequeña entrevista, Carlos, quisiera que nos expliques un poco, si tuviéramos nosotros que explicarle a un ciudadano o a una persona que no está todavía como que en conocimiento de todo lo que está pasando con la ONU, ¿qué se le podría decir? ¿Qué está pasando así en temas un poco más generales y ya para terminar? ¿Cómo explicarle qué es la ONU? ¿Cómo podrías decirle al ciudadano moderno por qué la ONU sigue siendo importante? Ya. Yo diría que es lo mismo que les explicaría a mis alumnos a los que les daba clases de modelos de Naciones Unidas, que si bien la ONU no termina por cumplir su mandato original, sí ayuda y sí llega a la gente. Y sin esa ayuda y sin ese apoyo institucional que tiene la ONU y ese alcance que tiene la ONU en todo el mundo sería aún peor de lo que es hoy por hoy. Entonces, Naciones Unidas, si bien no termina de llegar hacia esa esperanza, es en sí una esperanza de que puede llegar a transformarse y de que el mundo, por más malo que esté, o por más que esté en una situación
deplorable, compleja, siempre tiene formas de transformarse, y creer en las instituciones, creer en cómo las instituciones, que en realidad son hechas por seres humanos, pueden generar cambios a largo plazo. Eso les diría. ¿Y consideras que el ciudadano promedio subestima la importancia que tiene la ONU? Sí, probablemente porque no la ve, a menos de que seas parte del sistema de Naciones Unidas y estés ahí presente. Es muy difícil que veas la actuación del sistema de Naciones Unidas. Pero en general tú puedes ver, porque el sistema de Naciones Unidas lo que hace es tratar de generar programas y proyectos que permitan a todos los ciudadanos del mundo sentir que hay alguien que está velando por ellos, por sus derechos humanos, por su educación, por su alimentación, por su seguridad, por su capacidad de desarrollo. Entonces, parecería que es invisible, pero mucho de lo que hace que muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos adultos hoy por hoy tengan cosas que no obtendrían si no existieran Naciones Unidas. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por vernos, y esto sería por hoy todo el episodio de ¿De qué hablamos? Muchas gracias, nos vemos en la próxima.